Así que en ese punto yo fui reconciliada con Dios. Él hizo algo por mí y lo ha hecho por ti y lo dice de esta manera en el versículo 22. Quiero leer el 21 y el 22. Entonces dice así: y vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. No necesitas nada para ser aprobado o aprobada delante de Dios. Lo único que necesitas es tener ese encuentro cercano. Lo único que necesitas es decirle al Señor: Señor, ven a mi vida, yo quiero que tú estés dentro de mi corazón y quiero ser parte de tu reino, quiero ser tu hija o quiero ser tu hijo. Y en caso de que tú te hayas apartado de este Dios, lo hayas dejado por un tiempo, lo único que tienes que hacer es reconciliarte tú con Él, porque Él está esperándote con los brazos abiertos. ¿Y por qué? Porque algo pasó. En su cuerpo de carne, Él fue vituperado, Él fue sacrificado. El castigo de mi paz y el castigo de tu paz fue sobre Él. Eso no tiene medición de palabras. O sea, no hay nada que nosotros podamos hacer para recibir eso. Así que por eso la aprobación con Dios no depende de lo que tú hagas. La aprobación con Dios, Él ya no la dio a través de su Hijo Jesucristo. Y eso es maravilloso. Esto es ese encuentro con Él, ese encuentro significativo, donde yo nunca me quiero apartar de Él, donde yo quiero hacer la voluntad de Él. Eso está aquí basado en la cruz, donde Jesucristo entregó su vida por medio de la muerte. Él murió por ti, por tus pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, imagínese. Esa reconciliación, tú no tuviste que ir a hacer ningún sacrificio, ni tienes que ir a hacer ningún sacrificio para ser reconciliado o reconciliada con Dios. Lo único que tienes que hacer es reconocer a Jesús como tu Salvador, reconciliarte con Él y andar en un mundo de libertad que da el Espíritu de Dios. Así que en este versículo dice, ahora os ha reconciliado en su cuerpo, ¿sí? En el cuerpo de Cristo, el Hijo de Dios, el unigénito, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es maravilloso. Dice entonces así el versículo: en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Entonces fuimos reconciliados en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Él murió, pero gloria a Dios, Él resucitó. Y luego sigue diciendo el versículo algo muy interesante: para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces Él hizo esto. Él entregó a su Hijo Jesucristo para que todo eso que nosotros teníamos en nuestra vida pasada fuera totalmente borrado, fuéramos limpiados por el poder de ese nombre de Jesús y por el poder de esa sangre de Cristo, que es maravillosa. Esto es algo glorioso. Esto nos lo da a las personas que no conocen. Esto lo da para que le conozcamos y para que nosotros entendamos en el Espíritu la obra de nuestro buen Dios. Así que nosotros primeramente éramos de una forma. Ahora, ¿cómo éramos antes? Extraños, enemigos de nuestra mente, hacíamos malas obras. Ahora somos reconciliados con Cristo en el cuerpo somos reconciliados en Cristo en el cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Para qué? Para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles. Ahora, Él nos aprueba con la muerte de Cristo. Él nos da la salvación, pero Él quiere que nosotros seamos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y aquí es donde tú tienes que trabajar tu vida. Porque ¿qué es santo? Santo es estar puro en lo físico y en lo moral. Santo, estoy pura, o sea, mi cuerpo le pertenece a Dios. Yo soy el templo del Espíritu Santo. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Así que si tú fumas, tú estás dañando el cuerpo del Espíritu Santo. Tú estás deteriorando el cuerpo del Espíritu Santo.
Si comemos desmedidamente, estamos dañando el templo, este templo que es el templo del Espíritu Santo. Si tú ves pornografía, tú estás dañando tu mente y también tu área sexual. Estás dañando porque tú estás metiendo en tu mente lo que no aprueba Dios, cosas que no aprueba Dios y cosas que dañan la sexualidad del ser humano. Si tú realmente haces eso, tú estás dañándote a ti mismo. Entonces, eres santo en lo físico. Voy a cuidar este cuerpo porque este cuerpo le pertenece a Dios. Entonces, qué bueno es esto, entender que Dios quiere que nosotros nos santifiquemos ahora en esta cuarentena, que hemos tenido tanto tiempo de estar cerca de nuestros seres que tanto amamos, pero que también que a veces tenemos tantas diferencias con ellos. El cónyuge, los hijos, de pronto la mamá que vive en la casa o un familiar cercano que está en la casa. Y entonces, ¿cómo nos estamos relacionando con él? Y puede haber venganza, puede haber odio, puede haber resentimiento en tu corazón y puede haber palabras que van, palabras que vienen, o puede haber también un momento donde te encierras en el cuarto porque no quieres hablar con nadie. Pero eso no es el propósito de Dios. Dios quiere presentarnos, o sea, para presentarnos santos y sin mancha. Así fuimos presentados delante de Dios con la obra que Jesús hizo. Sí, ya tú, o sea, tú recibes el perdón de pecados y quedas sin ningún pecado. Pero en el proceso de caminar con Dios, tú tienes que entender que la santidad tiene que ser parte de tu vida. Mire, yo no busco a Dios porque sea pastora. Yo no busco a Dios porque yo no obedezco a Dios y no trato de hacer, y no hago lo que Él me manda, sí, porque sea pastora. Yo lo hago porque soy su hija. Y Él quiere que nosotros como hijos obedezcamos. Podemos ser pastores, tú puedes tener el título de líder de alabanza, cualquiera que sea el título, tú puedes ponerte el título que tú quieras. Bueno, estará bien. Pero eso no te hace santo. La santidad viene de una relación con Dios. La santidad viene de un acercarte a Dios día tras día, momento tras momento. Porque tus pecados fueron perdonados, pero tu vida va a ser transformada a la imagen de este Cristo glorioso que murió y resucitó por ti. Entonces eso merece un caminar con Dios, un acercarme a Dios y un entender qué es lo que Dios quiere de mí. Así que para presentaros santos y sin mancha, y así como Él nos presentó delante de Dios santos y sin mancha, porque fuimos perdonados de nuestros pecados en ese momento de reconciliarme con Dios, así quiere Dios que tú andes diariamente en tu vida, que te apartes del pecado, así te duela en la carne, que decidas hacer la voluntad de Dios, porque esa voluntad es agradable y perfecta delante de Dios. Así que para presentaros santos y sin mancha, o sea, sin culpa, sin defectos, que no se le puede culpar de nada. Eso fue lo que pasó. Pero en eso tenemos que caminar. Tenemos que andar en esa santidad. ¿Es fácil perdonar? Bueno, no creo, por mi experiencia, he tenido que orar para perdonar personas que de alguna manera me han dañado o me han ofendido. Y por experiencia, cuando hablo con la gente, lo que más difícil les queda es perdonar. Y el tema es que Dios o sea, tú no entiendes lo que a mí me pasó. Y ya la verdad eso es tan difícil que yo no creo, o sea, yo no puedo perdonar, no quiero hacerlo. Otras personas dicen, es que Dios no entiende lo que me pasó. Fue tan grave, fue tan delicado. Pero más bien yo digo, es que tú ni yo entendemos que Dios lo que quiere es que nosotros seamos libres a través del perdón. Para que seamos santos y sin mancha, para que dejemos esa amargura que nos daña el corazón, que nos daña las emociones, que nos daña los sentimientos, para que dejemos también ese deseo de vengarnos, ojo por ojo y diente por diente, porque no es lo que Él dice. Él dice que debemos bendecir a los que nos maldicen, ¿sí? Entonces Él quiere que seamos santos, sin mancha e irreprensibles. Que no merece
o no debe ser reprendido, o sea, irreprensible, sin mancha. Imagínese, que no encuentran nada en lo que te puedan condenar a ti. Ese es un caminar diario con Dios, ese es un caminar en el Señor, ese es un descansar en Dios. ¿Qué requiere esto? Requiere que tú te fijes en este Dios poderoso, que te aprobó una vez que tú recibiste a Jesús en el corazón, pero que tú no tienes que seguir buscando aprobación de Él. Pero si tú tienes temor de Dios en el corazón, tú vas a anhelar hacer la voluntad de Dios y ver cómo Él se agrada de verte a ti cada día más cerca al corazón de Él. Este es el Dios de dioses. Este es el Rey de reyes. Este es el Señor de señores, al que cantamos porque cabalga sobre los cielos de los cielos. Este es el Dios que de verdad nos liberta a nosotros en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Quiero leer este versículo en la palabra de Dios para todos, para concluir este mensaje. Antes ustedes estaban alejados de Dios, y su manera de pensar los hacía enemigos de Dios porque practicaban la maldad. Pero ahora Dios, por medio de la muerte física de Cristo, los ha convertido en sus amigos. Cristo murió para presentarlos santos ante Dios, es decir, sin ninguna mancha ni maldad que pueda ser juzgada por Dios. Quiero orar por ustedes, quiero pedir al Señor que Él sea extendiendo su favor y su misericordia a la vida de cada uno de ustedes. Donde quiera que estés en este momento, si puedes cerrar tus ojos, piensa un momento, o si puedes tener un pensamiento para Dios en este momento, piensa qué te ha apartado de Dios. Piensa cuánta aprobación buscas de parte de que Dios tenga hacia ti. Piensa qué pecado te aleja de Dios. Y yo quiero orar por ti. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque antes éramos extraños, Padre, hacíamos obras malas, nuestra mente no era para ti, hacíamos malas obras, Señor mío, realmente antes éramos enemigos tuyos, Padre Santo. Pero tú enviaste a Jesús en su cuerpo de carne y por medio de su muerte nos reconciliaste. Si tú nunca has recibido a Jesús en tu corazón o si quieres reconciliarte con Dios en este momento, haz esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te entrego mi vida a ti. Te pido perdón por mis pecados. Gracias, Señor, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Con mi corazón creo para justicia, con mi boca confieso para salvación. En el nombre de Jesús. Ahora, Señor, yo pido, Padre, porque tus hijos se presenten delante de ti, santos, sin manchas e irreprensibles. Mira, Padre, cuál es el pecado que cada una de las personas que necesita ponerlo en tus manos lo está poniendo. Y pido, Señor mío, que esos pecados se diluyan en este momento y ellos sientan convicción de pecado, de justicia y de juicio. Así como tú, Padre Santo, ese día que tuve ese encuentro contigo, lo hiciste, Padre. Tú me hiciste rema la palabra para mí. Y yo sentí, Padre, la gloria, que mi vida estaba alejada de ti. Gracias, Señor, porque tú eres el Rey, Señor mío, el soberano, el todopoderoso, Señor mío. Y tú nos has aprobado, Señor mío. Y tú quieres que andemos en santidad, Padre. Permítenos andar, Padre, como tú quieres que andemos, Padre. En el nombre de Jesús, cúbrenos con tu preciosa sangre en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.